El silencio en la orbital 6 era diferente del silencio del espacio. El espacio era vasto y vacío, un vacío que se tragaba el sonido antes de que pudiera comenzar. Pero el silencio de la estación estaba cargado con el peso de voces ausentes, pasillos vacíos que deberían haber resonado con conversaciones y estaciones de trabajo donde ya no había nadie. Crane estaba de pie en la plataforma de observación, observando el planeta a través de un transparastel reforzado. Desde allí, parecía casi tranquilo, remolinos de nubes marrones y grises ocultaban la devastación subyacente. El café que tenía en las manos se había enfriado hacía horas, pero aún así conservó la taza. Era algo relacionado con sus manos, algo que se sentía normal en un mundo donde la normalidad se había convertido en un lujo. El panel de comunicaciones tras él parpadeaba con señales automatizadas, informes de mantenimiento rutinario, cálculos de mecánica orbital, el pulso constante de sistemas que seguían funcionando incluso cuando sus operadores habían huido o muerto. Se suponía que debía monitorear esas señales, que debía mantener el enlace entre las plataformas orbitales y lo que quedaba de civilización. Pero durante la última semana, había habido cada vez menos respuestas a sus transmisiones. Menos voces respondían a su llamada. La guerra estaba terminando, decían todos. La pregunta era qué quedaría cuando finalmente terminara. Un suave timbre atrajo su atención hacia la consola principal. Una transmisión entrante desde la superficie. Señal débil, muy distorsionada, pero definitivamente humana. Crane dejó su taza y se dirigió a los controles con la experta eficiencia de quien ha pasado años convirtiendo la soledad en productividad. Orbital 6, aquí el equipo de ataque Gamma, solicitando evacuación médica inmediata. Tenemos bajas. Repito, las tenemos. La estática se tragó el resto del mensaje. Crane trabajó frenéticamente con los procesadores de señal, aumentando la ganancia y filtrando las interferencias. Pero la transmisión se había ido. Solo otra voz desapareciendo en el vacío electrónico que se había cobrado tantas otras. Intentó restablecer el contacto, alternando frecuencias y patrones de transmisión. Pero no hubo nada. El silencio regresó, más denso que antes. La lista de tareas en su pared mostraba nombres tachados con tinta roja. Compañeros evacuados, reasignados o simplemente desaparecidos. Su propio nombre figuraba al final de una lista muy corta. El último ingeniero que aún mantenía los sistemas esenciales de la estación. Se decía a sí mismo que era el deber lo que lo alejaba de allí. Pero a altas horas de la noche, cuando la gravedad artificial zumbaba y los sistemas de reciclaje susurraban, se preguntaba si no sería solo miedo a estar solo en otro lugar. Al menos allí, rodeado del caos familiar de las solicitudes de mantenimiento y la mecánica orbital, podía fingir que seguía siendo útil. Que seguía siendo parte de algo más grande que él. El planeta bajo sus pies continuaba su lenta rotación, ocultando sus secretos bajo nubes e interferencias electromagnéticas. En algún lugar, allá abajo, la gente luchaba, moría y pedía ayuda que quizá nunca llegara. Crane regresó a su consola y comenzó a componer otra transmisión general, añadiendo su propia voz al coro electrónico que cantaba en la oscuridad entre mundos. Alguien tenía que seguir intentándolo. Alguien tenía que mantener la conexión. Incluso si era el único que quedaba para escuchar una respuesta. El humo acre le picaba en los ojos mientras se abría paso por el campo de batalla, con su caja de herramientas de ingeniero resonando contra su cadera a cada paso cuidadoso. El suelo bajo sus botas era una mezcla de tierra quemada y metal fundido, que aún irradiaba calor del bombardeo de plasma que había terminado hacía 3 horas. Los cuerpos yacían esparcidos como muñecos rotos. Algunos humanos, otros apenas reconocibles como los horrores cibernéticos en los que se habían convertido. El aire olía a cobre y ozono, tan denso que le recubría la garganta. No debería haber estado allí. Se suponía que los ingenieros de Orbital 6 debían permanecer en las zonas seguras, reparando las matrices de comunicaciones y manteniendo los sistemas de soporte vital. Pero cuando la baliza de socorro se cortó a mitad de la transmisión,
alguien tuvo que investigar. Siempre había que investigar. El cráter se extendía ante él como una herida en la carne del planeta. Fácilmente de 100 metros de ancho y lo suficientemente profundo como para que el fondo desapareciera en la sombra. El vapor se elevaba de los bordes donde la roca sobrecalentada se encontraba con la tenue atmósfera del planeta. Su escáner parpadeaba erráticamente. Demasiada interferencia electromagnética por la descarga del arma. Tendría que confiar en sus ojos y su instinto. Fue entonces cuando vio el destello del metal. Al principio pensó que eran escombros. Escombros, otra pieza de una máquina de guerra destrozada que catalogar e informar. Pero mientras descendía a gatas por la empinada ladera del cráter, lanzando piedras sueltas en cascada ante él, la figura se transformó en algo más deliberado, más humano. Estaba enterrada bajo una viga retorcida de lo que había sido una torreta defensiva, su figura apenas visible bajo trozos de hormigón y metal retorcido. Su armadura era una obra maestra de la ingeniería de campo de batalla. Cada placa estaba marcada por innumerables impactos, pero aún conservaba su integridad. El casco estaba agrietado por un lado, una telaraña de fracturas que, por alguna razón, no se habían roto del todo. Pero respiraba. La placa pectoral subía y bajaba con ritmos débiles e irregulares que parecían reflejar el propio pulso forzado del planeta. «¿Me oyes?», gritó Crane, su voz resonando extrañamente en las profundidades del cráter mientras se arrodillaba junto a ella. Sus manos se movieron automáticamente para buscar puntos de pulso, el entrenamiento tomando el control donde la conmoción lo había paralizado momentáneamente. Ella se estremeció al tocarlo. Su cuerpo se estremeció como si le hubiera alcanzado la electricidad. A través de la visera rota, pudo ver sus ojos. Verdes brillantes, no llenos del miedo que esperaba, sino de algo mucho peor. La vergüenza ardía allí como una estrella moribunda, consumiéndolo todo. Su mano se movió hacia lo que parecía un cuchillo de combate envainado a su costado. Pero el movimiento era lastimoso. Apenas un temblor de dedos que parecía desconectado de cualquier fuerza real. El esfuerzo la dejó sin aliento, y él oyó el húmedo sonido del líquido en sus pulmones. «Mátame», susurró, las palabras tan bajas que casi las pasó por alto entre los escombros que se asentaban a su alrededor. «Oh, vete. Oh, vete». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Las había oído antes, de otros soldados, otras víctimas de esta guerra interminable. Pero había algo diferente en su voz. No la súplica desesperada de alguien con miedo a morir, sino la súplica cansada de alguien que había cargado con la muerte durante demasiado tiempo. No se fue. En cambio, comenzó la cuidadosa excavación, moviendo escombros pieza por pieza, comprobando constantemente para asegurarse de no causar más daños. Su formación en ingeniería le fue muy útil. Comprendía la distribución de la carga, los puntos de tensión, el delicado equilibrio de fuerzas que impedía que los escombros se desplazaran catastróficamente. Cada pieza que retiraba revelaba más de ella, más de la devastación que había sufrido. Cuando por fin despejó el espacio suficiente para examinarla adecuadamente, lo que encontró le dejó sin aliento. La armadura la mantenía unida de maneras que iban más allá de la simple protección. Los microservos zumbaban silenciosamente, proporcionando soporte donde los músculos y los huesos habían fallado. Las pantallas de biomonitoreo parpadeaban a lo largo de las superficies internas, pintando una imagen sombría de un fallo sistémico. Pero fue su rostro, finalmente visible cuando levantó con cuidado el casco roto, lo que lo detuvo por completo. Era hermosa como lo eran las estatuas antiguas, tallada por el sufrimiento en algo atemporal y terrible. Su piel era pálida, casi translúcida, con venas oscuras visibles debajo como grietas en el mármol. Su cabello enmarañado con sangre y escombros podría haber sido dorado en el pasado. Esto no era de la batalla, dijo, más para sí mismo que para ella. Las heridas eran demasiado antiguas, demasiado sistemáticas. Era descomposición interna, no daño externo. Ella apartó la cara,
como si su mirada le doliera más que sus heridas. Soy Crane, dijo, acomodándose sobre sus talones y sacando un botiquín de su caja de herramientas. Soy ingeniero de Orbital 6. No soldado, por si te lo preguntabas. Pero si quieres morir, no tienes suerte. No te voy a dejar aquí. ¿Por qué? La palabra cargaba con el peso de toda una vida de abandono. Hizo una pausa en su trabajo, con las manos quietas sobre las vendas. Era una pregunta justa, una que no estaba seguro de poder responder adecuadamente. ¿Por qué arriesgar su vida por una desconocida? ¿Por qué quedarse cuando ella le había dado permiso explícito para irse? «Porque no pediste ayuda», dijo finalmente. Y ese es el clamor más fuerte que he oído en mi vida. Trasladarla requirió una planificación cuidadosa y una considerable improvisación. No podía arriesgarse a usar los protocolos de extracción estándar. Su condición era demasiado frágil, la armadura estaba demasiado integrada con los sistemas defectuosos de su cuerpo. En cambio, creó una camilla improvisada con escombros y su propio equipo, amortiguando cada superficie con cualquier tela que pudiera encontrar. El viaje al refugio le tomó casi 2 horas, a través de un terreno que parecía abiertamente hostil para la vida humana. Los hijos gemelos del planeta caían sin piedad, convirtiendo su ropa de trabajo en una segunda piel empapada de sudor. El aire era tan enrarecido que lo dejaba sin aliento, y la constante amenaza de réplicas del bombardeo hacía que cada paso fuera traicionero. Encontró refugio en lo que una vez fue un pozo minero, excavado profundamente en la roca madre del planeta y revestido con suficiente blindaje para bloquear la mayoría de las formas de detección. La entrada era casi invisible, oculta tras una cortina de cables colgantes y metal retorcido que probablemente la había salvado de lo peor de la lucha. Dentro, el aire era más fresco y traía el leve zumbido de maquinaria antigua que aún funcionaba de alguna manera en las profundidades. La iluminación de emergencia lo proyectaba todo con un resplandor ámbar que hacía que sus sombras danzaran en las paredes como fantasmas de los muertos en lo alto. Trabajó bajo esa luz ámbar, retirando con cuidado piezas de su armadura para evaluar los daños subyacentes. Lo que encontró desafiaba cualquier clasificación fácil. Quemaduras cubrían la mayor parte de su torso, pero eran antiguas. Meses o tal vez años habían sanado. Las venas azules que había notado en su rostro eran más pronunciadas aquí, formando intrincados patrones en su piel como una caligrafía alienígena. La sangre goteaba de heridas que deberían haber sanado hacía mucho tiempo. Cada gota del color del vino oscuro contra su piel pálida. Pero más inquietante era como sus músculos parecían haberse consumido, dejando su cuerpo terriblemente frágil bajo el peso de la armadura. «Esto no es de batalla», repitió, esta vez como una afirmación más que como una observación. «¿Qué te ha pasado?» Ella permaneció en silencio, observándolo trabajar con ojos que parecían catalogar cada movimiento, cada expresión. Había inteligencia allí, y algo más. Una especie de conciencia depredadora que le hizo recordar que ella, a pesar de todo, seguía siendo una soldado. «No me voy a ninguna parte», continuó, limpiando y vendando cada herida con metódica precisión. «Pero mejor habla conmigo. El silencio se hace muy fuerte aquí abajo». «Nada», pero creyó ver un cambio en su expresión, una leve suavización alrededor de sus ojos. «Mira, tengo tiempo», dijo, recostándose contra una cómoda máquina. «Más tiempo del que probablemente ninguno de los dos tenga provisiones. Así que podemos hacerlo por las buenas. Dime qué te pasa para que pueda ayudarte. O podemos hacerlo por las malas, haciendo conjeturas cada vez más terribles hasta que te molestes tanto que tengas que corregirme». Eso le valió lo que podría haber sido un atisbo de sonrisa. «Bien», dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. «Me llamo Serena. La armadura no es solo protección, es soporte vital. Lo que ves debajo no es daño de batalla. Es una enfermedad, un don de las antiguas guerras, transmitido a través de la sangre y los huesos». Sus palabras cargaban con el peso de una certeza absoluta.
El tipo que viene de vivir con una verdad demasiado terrible para dudar. Primero devora el tejido muscular, luego se desplaza a los órganos. El corazón suele ser el último. No porque sea más fuerte, sino porque el cuerpo lo guarda para los momentos finales. La armadura lo monitorea todo, compensa donde puede, me mantiene funcional el tiempo suficiente para... Su voz se fue apagando, como si el resto fuera demasiado obvio para decirlo. ¿El tiempo suficiente para qué? El tiempo suficiente para morir con algo de dignidad o propósito. Lo que ocurra primero. Crane sintió algo frío asentarse en su pecho. Había visto enfermedades en el campo de batalla antes. Armas biológicas que volvían al cuerpo contra sí mismo. Pero esto era diferente. Más sutil. Más cruel. Una disolución lenta en lugar de una muerte rápida. Pero sigue luchando, dijo. Porque nadie puede ver lo que hay debajo, respondió ella. La armadura oculta la debilidad. Me hace parecer fuerte. Y la fuerza es todo lo que importa en la guerra. Puedo verlo ahora. Ella lo miró entonces. Realmente lo miró. Como si lo viera por primera vez. Sus ojos eran del verde de las aguas profundas del océano. Hermosos y completamente alienígenas. Sí, dijo en voz baja. Puedes. Se movían al amanecer, cuando los soles gemelos del planeta creaban suficiente resplandor para ocultar sus señales de calor de la vigilancia orbital. El valle abrasador se extendía ante ellos como un sendero a través del infierno. Sus paredes se alzaban a ambos lados en formaciones retorcidas de roca y metal fundido. Crane soportaba su peso mientras caminaban. Su brazo la rodeaba por la cintura mientras ella se apoyaba pesadamente en su hombro. La armadura ayudaba. Los servos y micromotores aliviaban parte de la carga. Pero él podía sentir cuánto esfuerzo le costaba cada paso. Respiraba con dificultad a pesar de los procesadores atmosféricos del traje. Y más de una vez la sintió tropezar antes de que los sistemas de equilibrio de la armadura la detuvieran. Pero caminaba, orgullosa e inquebrantable, como si el mero acto de avanzar fuera una victoria contra lo que la consumía por dentro. La enfermedad, dijo durante una de sus frecuentes paradas de descanso, no es aleatoria. Fue diseñada, creada para atacar marcadores genéticos específicos comunes en mi gente. ¿Tu gente? Los clanes Karnat. Éramos nosotros, nuestros guerreros. Somos guerreros. La distinción pierde sentido cuando no quedamos suficientes para importar. Su voz transmitía una amargura más profunda que el dolor personal. Alguien decidió que éramos demasiado peligrosos para existir, así que crearon algo que nos extinguiría lentamente. Naturalmente, como si fuera solo mala suerte en lugar de genocidio, Karnat sintió que se le tensaba la mandíbula. Había oído rumores de tales armas, agentes biológicos dirigidos a poblaciones específicas, pero escucharlo de alguien que lo vivió fue diferente, personal y terrible. Lideré el asalto a la instalación de armas donde se creó, continuó. Pensé que tal vez podríamos encontrar una cura, o al menos una explicación. En cambio, solo encontré más preguntas y la confirmación de que quienquiera que nos hiciera esto fue muy minucioso. Caminaron en silencio un rato, abriéndose paso entre campos de escombros y cadenas de cráteres que pintaban la imagen de una destrucción sistemática. Esto no había sido una batalla. Había sido una ejecución. Las heridas que me están matando no son de armas, dijo finalmente. Son de dentro. De un cuerpo al que le han enseñado a destruirse célula a célula, sistema a sistema. Su voz adquirió un tono distante, como si hablara desde muy lejos. Todavía puedo ver sus rostros, ¿sabes? Mi equipo de asalto. 37 de los mejores guerreros que nuestros clanes jamás habían producido. Hizo una pausa. Su respiración se volvió más dificultosa. Los conduje a esas instalaciones, creyendo que destruiríamos la fuente del sufrimiento de nuestra gente. En cambio, caímos en una trampa tan perfecta que parecía diseñada específicamente para nosotros. Crane sintió su peso desplazarse contra él, oyó el suave zumbido de los estabilizadores de su armadura,
compensando su temblor. Las instalaciones ya estaban evacuadas cuando llegamos. Pasillos vacíos, sistemas apagados, nada más que datos de investigación abandonados y muestras biológicas. Pero encontramos las cámaras de producción, enormes tanques donde habían cultivado el patógeno que nos estaba matando. Por un momento, pensé que habíamos ganado. Su risa fue amarga como agua envenenada. La brecha de contención no fue un accidente. Fue el mecanismo final de la trampa. En cuanto entramos en el laboratorio principal, los sistemas automatizados comenzaron a bombear versiones en aerosol de cada cepa que habían desarrollado. 37 variantes, cada una diseñada para atacar un aspecto diferente de la fisiología de Karnat. Dejó de caminar por completo. Sus servos blindados chirriaban suavemente al soportar todo su peso. Vi morir a mis guerreros uno a uno. Algunos duraron horas, otros apenas minutos. Los más fuertes cayeron primero. Sus sistemas inmunitarios se volvieron contra ellos, con tal violencia que se desgarraron desde dentro. Pero sobreviviste, dijo Crane en voz baja. El comandante Vaz se aseguró de ello, respondió ella, con la voz apagada por un viejo dolor. Cuando quedó claro que la misión estaba perdida, cuando el patógeno empezó a afianzarse, tomó una decisión. Me encerró en una cápsula de cuarentena y me expulsó de las instalaciones antes de que la situación se volviera crítica. Crane percibió algo quebrado en su voz, décadas de culpa y vergüenza finalmente liberadas. Me dijo que yo era la única esperanza de la misión, que alguien tenía que sobrevivir para advertir a nuestra gente, para transmitir la noticia de lo que nos habían hecho. Pero yo sabía la verdad. Su casco se giró hacia él, y él pudo ver lágrimas recorriendo su rostro tras la visera agrietada. Me salvó porque ya estaba infectada. Porque dejarme vivir era más cruel que dejarme morir. No lo sabes. Sentí el cambio comenzar, incluso mientras la cápsula me alejaba de la explosión. Los primeros síntomas, la debilidad muscular. La forma en que mi corazón empezó a luchar contra algo que no podía combatir. Sabía que sufriría. Sabía que moriría lentamente, cargando con la conciencia de mi fracaso como una segunda enfermedad. Ella reanudó la marcha, pero sus movimientos ahora eran mecánicos, impulsados por los sistemas de la armadura en lugar de la voluntad. Debería haberme quedado con mis guerreros. Debería haber muerto junto a ellos en lugar de huir como una cobarde. Pero no huiste, dijo Crane, con voz feroz y convicción. Sobreviviste. Llevaste el mensaje. Seguiste luchando incluso cuando tu cuerpo se destruía a sí mismo. Pero no te rindas, continuó. Guardó silencio tanto tiempo que él pensó que no lo había oído. Entonces, porque rendirse significa ganar. Y he visto morir a demasiados amigos como para entregarles esa victoria a bajo precio. Pero también porque hizo una pausa. Y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Porque el comandante Vaz estaba equivocado. Yo no era la única esperanza de la misión. Yo era su mayor fracaso. Y los fracasos no descansan hasta que encuentran la manera de equilibrar la balanza. Te veo, dijo simplemente. Ella se detuvo y se giró para mirarlo con una expresión que él no supo interpretar. Sorpresa, tal vez. O algo más profundo y complejo. Sí, dijo después de un largo momento. Sí que lo haces. La noche traía sus propios peligros. El ecosistema del planeta había sido destrozado por el bombardeo, obligando a los supervivientes de todas las especies a una búsqueda desesperada de comida. Algunos simplemente estaban hambrientos. Otros tenían planes que iban más allá de la simple supervivencia. Crane los oyó venir antes de verlos. El suave roce de las botas sobre la piedra. El susurro metálico de las armas al desenvainarse. Su formación en ingeniería no había incluido entrenamiento de combate, pero le había enseñado a pensar sistemáticamente en los problemas y las soluciones. La mente que había improvisado con los componentes de su caja de herramientas no habría impresionado a ningún ingeniero militar. Pero no necesitaba ser perfecto.
Solo necesitaba crear suficiente luz y ruido para cegar y desorientar a cualquiera que bajara por el estrecho pasaje que habían elegido para refugiarse. Las bengalas de señales eran aún más simples. Reacciones químicas básicas que crearían luces brillantes a intervalos irregulares, haciendo imposible para los atacantes juzgar su posición real en la oscuridad. Pero eran los señuelos de luz de lo que estaba más orgulloso. Pequeños dispositivos que proyectaban siluetas holográficas en las paredes de la cueva, completo con movimiento simulado y firmas de calor. No lo suficientemente sofisticados como para engañar a los escáneres militares, pero perfectos para carroñeros desesperados con equipo improvisado. Cuando llegó el ataque, fue rápido y brutal. 3 figuras con armaduras desiguales, portando armas que parecían haber sido ensambladas a partir de restos del campo de batalla. Cazadores de trofeos, muy probablemente. El tipo de depredadores que siguen la estela de las grandes batallas, recolectando recuerdos de los muertos y moribundos. Serena se movía como la muerte líquida a pesar de su condición. Su espada apareció en su mano como si hubiera sido convocada del aire. Sus movimientos no eran los golpes precisos y económicos de un guerrero sano. Eran más rudos, más desesperados. Pero cada uno daba en el blanco con una eficacia letal. Uno de los atacantes logró inmovilizar a Crane contra la pared de roca. Un trozo de metal dentado presionó su garganta con tanta fuerza que le hizo sangrar. Podía oler el aliento del hombre. Olía a hambre y desesperación. Podía ver la fiebre, la locura brillante en sus ojos. Entonces Serena estaba allí, lanzándose entre ellos, con una velocidad que no debería haber sido posible. Recibió el golpe de vuelta del atacante en su armadura. El impacto produjo un sonido como el de un trueno, pero hundió su espada profundamente, poniendo fin a la amenaza incluso cuando el esfuerzo la hizo caer de rodillas. Cuando terminó, cuando los ecos de la violencia se desvanecieron en el silencio, Crane pudo oír el sonido de los sistemas de su armadura luchando por compensar el nuevo daño. Las luces de advertencia parpadearon en las superficies internas, y creyó oír algo chirriando donde debería haber zumbado suavemente. «No tienes que protegerme», dijo. La ayudó a ponerse de pie y comprobó la integridad de los sellos de su traje. «Y no tienes que salvar a alguien que se está muriendo», respondió ella. Pero no había calor en su voz. Solo una especie de reconocimiento cansado. «Quizás sí», dijo él. Ella lo miró un largo instante, y él creyó ver un cambio en su expresión. Quizás un muro derrumbándose, o una puerta abriéndose apenas una rendija. «Quizás sí». Ella asintió en voz baja. El puesto de observación llevaba meses abandonado. Quizás años. Pero su estructura básica era sólida. Y lo más importante, estaba bien escondido entre los afloramientos rocosos que coronaban esa colina en particular. Desde allí podían ver kilómetros a la redonda. Suficiente advertencia si alguien más decidía perseguirlos. Crane trabajaba para que estuviera cómoda. Mientras los sistemas médicos de su armadura ejecutaban sus interminables diagnósticos, él fabricaba compresas con ropa rasgada. Le daba agua de su sistema de reciclaje. Le contaba historias de su vida en las estaciones orbitales, para distraerla del dolor. Le hablaba de los amaneceres artificiales que programaban en los sistemas de iluminación de la estación. Sobre los jardines hidropónicos donde aprendió a apreciar el simple milagro de cultivar cosas en ambientes estériles. Le habló de su madre, quien lo había dormido cantándole antiguas canciones de cuna que de alguna manera sobrevivieron al viaje entre estrellas. Y lenta y cuidadosamente, cantó una de esas canciones de cuna ahora, una simple melodía sobre marineros que encuentran puerto seguro después de las tormentas. Su voz no era nada especial, áspera por el exceso de aire reciclado y la falta de práctica. Pero llenó el silencio entre ellos con algo que no era dolor ni miedo. Ella rió. Fue un sonido pequeño, apenas más que una exhalación, pero transformó su rostro por completo. Por un instante, pudo ver más allá del mástil del guerrero a la mujer que estaba debajo.
Alguien que podría haber bailado en festivales o discutido con amigos por cosas triviales o se había quedado dormido leyendo libros que no tenían nada que ver con la muerte. Eres un hombre extraño, grulla de Orbital 6, dijo ella, y su voz tenía notas que él no había oído antes. Calidez, tal vez. O algo que podría convertirse en calidez con el tiempo. Eres una guerrera obstinada, Serena de los clanes Karnat, respondió. La sonrisa se desvaneció de su rostro como una vela que se apaga. Ya no soy un guerrero. Los guerreros luchan. Los guerreros protegen a su gente. Solo llevo la piel de un guerrero mientras todo lo que hay debajo se pudre. Se acercó a ella, con las manos firmes mientras buscaba los mecanismos de liberación de la armadura. Ella no lo detuvo mientras él retiraba con cuidado la capa exterior de su placa pectoral, revelando la piel cicatrizada pero cálida que había debajo. El daño era extenso, redes de cicatrices quirúrgicas que se superponían a las venas azules de su enfermedad. Pero debajo de todo, podía sentir el ritmo constante de su corazón. Fuerte, a pesar de todo lo que intentaba detenerlo. Para mí, dijo en voz baja, sigues siendo la persona más fuerte que he conocido. Ella se apoyó en su hombro. Su peso se posó sobre él como una confianza manifestada. Se sentaron en silencio, observando las constelaciones alienígenas que giraban sobre sus cabezas a través de las ventanas agrietadas del puesto de observación. El amanecer trajo nuevos terrores. Los Drones aparecieron como puntos distantes contra el cielo matutino. Sus patrones de vuelo eran demasiado regulares para ser carroñeros naturales. Eran unidades militares. Viejos centinelas automatizados, restos de la guerra. Aún seguían su programación original años después de que sus creadores se hubieran dedicado a otras batallas. Uno de ellos comenzó a rastrear su posición. Sus sensores los pintaban con rayos de puntería que ponían los pelos de punta a las grullas. La luz carmesí le recorrió el pecho como la mismísima caricia de la muerte, y pudo oír el agudo zumbido de los sistemas de armas cargándose. Nos tiene en la mira, dijo Serena con la voz tensa por el reconocimiento. Modelo cazador asesino. No se detienen hasta eliminar a su objetivo. Ya los he visto antes, respondió la grulla, mientras su mente repasaba las posibilidades. Trabajaba con unidades capturadas en la estación. Son poderosos, pero no creativos. Si consigo que me siga hasta ese barranco, será un suicidio. Esas armas te destrozarán antes de llegar a la mitad del camino. No si lo hago bien. Ya se estaba moviendo, avanzando a trompicones hacia el estrecho pasaje que se adentraba en la ladera. El techo es inestable. Si logro derribarlo en el momento justo. El dron lo siguió con precisión mecánica. Sus sistemas de puntería lo dibujó con múltiples miras láser mientras se adentraba en la boca del pasaje. Las paredes se cerraron a su alrededor como una garganta de piedra. Apenas lo suficientemente anchas para sus hombros, con rocas sueltas lloviendo desde el techo inestable. Tras él, podía oír el zumbido de las armas de energía cargándose a máxima potencia. El dron dudaba en la entrada del pasaje. Sus sensores probablemente detectaban la inestabilidad estructural. Pero su programación no le permitía abandonar la búsqueda. Vamos, murmuró Crane, apretándose contra la pared del pasaje mientras el rayo de puntería pasaba por su rostro. Sigue el protocolo. Persigue y elimina. El dron entró en el pasaje con determinación mecánica. Su cuerpo rozó las estrechas paredes. Saltaron chispas cuando su blindaje se enganchó en las rocas que sobresalían. Y Crane pudo oír los servos de sus extremidades tensándose contra el espacio confinado. Este era el momento. Crane activó el explosivo improvisado que había colocado en el punto más estrecho del pasaje. Un dispositivo rudimentario, improvisado con sus materiales de ingeniería, pero posicionado con precisión matemática para derribar la máxima cantidad de material del techo. La explosión fue menor de lo esperado. Pero la reacción en cadena que desencadenó fue catastrófica. Todo el techo del pasaje se derrumbó en una atronadora avalancha de piedra y escombros,
llenando el estrecho espacio con polvo asfixiante y el chirrido del metal torturado. Pero Crane había calculado mal el radio de la explosión. La onda expansiva lo alcanzó cuando intentaba arañar la pared. Escapar a toda prisa, levantándolo del suelo y golpeándolo contra la pared del pasaje con una fuerza desgarradora. Entonces los escombros cayeron a su alrededor, trozos de piedra del tamaño de su cabeza, fragmentos de metal retorcidos que brillaban al rojo vivo por la explosión. Algo afilado y ardiente lo alcanzó en la pierna, desgarrando el músculo y raspando el hueso. El dolor fue inmediato y abrumador, arrebatándole el pensamiento coherente y reemplazándolo con pánico animal. Sentía la sangre empapando su ropa, percibía su olor a cobre mezclado con polvo y ozono. El mundo se inclinó y se oscureció. Cuando recuperó la conciencia, lo hizo lenta y dolorosamente. Crane se encontró tendido bajo la luz del sol filtrada, con la pierna palpitando con cada latido. Pero peor que el dolor fue lo que vio al abrir los ojos. Serena se arrodilló a su lado, pero volvía a llevar su armadura completa. La placa de escombros sellada, el casco en su sitio, la visera oscura e impersonal. Tras horas de intimidad gradual, de ver a la mujer bajo el caparazón del guerrero, tenerla oculta de nuevo se sentía como una traición. ¿Por qué?, susurró, intentando incorporarse a pesar de los gritos de protesta de su pierna herida. Porque estuviste inconsciente durante 6 horas, respondió ella. Su voz se filtraba mecánicamente a través de los altavoces del traje. Porque tuve que sacarte de ese desprendimiento pieza a pieza, y algunos de esos pedazos aún brillaban por la explosión. Porque se le quebró la voz, y él pudo oír algo crudo y desprevenido bajo la distorsión electrónica. Porque nunca he estado tan aterrorizada en mi vida, continuó. Cuando te vi desaparecer bajo toda esa piedra, cuando pensé que estabas muerto, recordé lo que se sentía perder a todos mis seres queridos, y no podía soportar sentirlo de nuevo. Había trabajado durante horas para extraerlo de los escombros, sus servos blindados forcejeando contra rocas que habrían sido imposibles de mover a mano. Algunos de los pedazos más grandes habían requerido palancas improvisadas. Vigas de metal encajadas contra la piedra, puntos de apoyo creados a partir de restos retorcidos. La paciente aplicación de principios de ingeniería a la complicada tarea de salvar una vida. Pero fueron los escombros más pequeños los que habían sido peores. Fragmentos de piedra y metal tan apretujados alrededor de su cuerpo inconsciente que retirarlos requirió un cuidado minucioso. Un movimiento en falso podría haber clavado un fragmento de metal más profundamente en sus heridas o haber derribado otra sección del techo inestable. Seguí hablando contigo mientras trabajaba, dijo, sus manos blindadas gentilmente mientras revisaban sus heridas. Contándote historias sobre mi hogar, sobre los festivales que solíamos celebrar antes de la guerra, sobre el aspecto de nuestras ciudades cuando las 3 lunas se alzaban juntas sobre las agujas de cristal. Su voz adquirió un tono distante, como si hablara de memoria y no de dolor presente. Te hablé del juramento de guerrero que hicimos cuando éramos niños, de proteger a los inocentes, de enfrentarnos a la oscuridad, de nunca abandonar a aquellos que dependían de nosotros. Primero dije las palabras en mi propio idioma, luego las traduje para ti. Pensé que si pudieras escuchar mi voz, tal vez lucharías más duro para regresar. Crane tomó su mano y sus dedos encontraron las articulaciones de su guante. Incluso a través del volumen de la armadura, podía sentirla temblar. Te escuché, dijo en voz baja. En la oscuridad, cuando todo lo demás había desaparecido, escuché tu voz. Y entonces fue cuando lo supe, continuó, sus palabras se hicieron más rápidas ahora, como si una presa se hubiera roto dentro de ella. Fue entonces cuando entendí por qué el comandante Vaz me salvó, por qué me hizo vivir cuando quería morir con mis guerreros. No fue crueldad, no fue castigo, fue para poder estar aquí, en este momento, con la fuerza para sacarte de los escombros cuando nadie más podía. Ella se acercó más y él pudo ver su propio reflejo en su visor oscuro, maltratado y ensangrentado, pero vivo.
Me volví a poner la armadura porque sin ella me verías rindiéndome, dijo. Y me di cuenta de que ya no quiero rendirme. No cuando todavía hay alguien por quien vale la pena luchar. ¿Por qué te lo volviste a poner?, preguntó, luchando por sentarse a pesar de los gritos de protesta de su pierna herida. Porque sin él, me verías rindiéndome, dijo, su voz filtrada y mecánica a través de los parlantes del traje. Y no quiero que me recuerdes de esa manera. El peso de sus palabras se posó sobre él como una piedra. Ella se estaba preparando para morir, se dio cuenta, poniéndose la armadura por última vez, no por protección, sino por dignidad, para recordar al guerrero en lugar de a la mujer que se estaba desmoronando debajo. No te dejaré. Tú, dijo con fiereza. Puede que no tengas otra opción. La baliza de comunicaciones se encontraba en una colina que dominaba el valle, y su conjunto de antenas seguía intacto a pesar de todo lo que había sucedido debajo. Era un modelo antiguo, que probablemente se remontaba a los esfuerzos de colonización originales, pero era exactamente lo que Crane necesitaba. Llegar allí tomó la mayor parte del día. Sus piernas lesionadas los ralentizaron considerablemente, obligándolos a frecuentes paradas para descansar que ninguno de los dos realmente podía permitirse. Pero Serena nunca se quejó, nunca sugirió que abandonaran el esfuerzo. Ella simplemente ajustó su ritmo para adaptarse a sus limitaciones y siguió avanzando. Los sistemas de energía de la baliza habían estado apagados durante meses, pero sus generadores de respaldo aún tenían suficiente carga para las operaciones básicas. Crane trabajó con la intensidad concentrada de alguien que entendía que el fracaso significaba la muerte, no solo para ellos, sino para cualquier esperanza de encontrar respuestas sobre lo que le habían hecho a la gente de Serena. La señal, cuando finalmente se transmitió, era débil y probablemente no llegaría más allá del espacio del planeta. Pero contenía sus coordenadas en un resumen médico básico del estado de Serena. Si alguien estuviera escuchando, si a alguien le importara, sabría dónde encontrarlo. Está hecho, Suyuri, dijo, acomodándose contra la estructura de soporte de la baliza con un suspiro de cansancio. Serena estaba sentada cerca, con la espalda apoyada en la pared rocosa de la cresta. Incluso a través del volumen de la armadura, podía ver cuánto le había costado el viaje. Sus movimientos ahora eran más lentos, más laboriosos. Las pantallas médicas del traje mostraban advertencias cada vez más urgentes en tonos de ámbar y rojo. Se acercó a ella con cuidado, como si fuera una criatura salvaje que pudiera salir disparada ante un movimiento repentino. Cuando ella no se apartó, él tomó su mano enguantada entre las suyas y la colocó contra su pecho, justo encima de su corazón. ¿Sientes eso?, preguntó. Un latido del corazón, dijo en voz baja. Mientras lata, no te dejaré morir. ¿Y si muero de todos modos? Le apretó la mano suavemente, sintiendo la articulación mecánica de las uniones de su traje. Entonces no estarás solo. Pero hoy no, Serena. Hoy no. El barco que llegó a la mañana siguiente era pequeño y no estaba identificado, el tipo de embarcación que podía deslizarse entre rutas de patrulla sin llamar la atención. Crane lo vio descender con una mezcla de esperanza y terror, esperanza de que finalmente hubiera llegado la ayuda. Terror de que pueda ser el tipo de ayuda completamente equivocado. Pero cuando la esclusa de aire se abrió y una figura familiar pisó la superficie del planeta, Crane sintió que sus rodillas casi se doblaban de alivio. «¡Alex!», gritó, sin atreverse a creer lo que veía. «Doctor». Alexander Thorne tenía exactamente el mismo aspecto que tenía 2 años atrás, cuando Crane lo había visto por última vez en Orbital 6. De mediana edad, ligeramente arrugado, con una especie de expresión distraída que provenía de pasar demasiado tiempo pensando en problemas que no tenían soluciones fáciles. Su bata médica era de un blanco inmaculado contrastando con el paisaje polvoriento del planeta, lo que le hacía parecer increíblemente limpio y civilizado. «Sobreviviste», dijo Alex, cruzando la distancia entre ellos con pasos rápidos y eficientes. Sus ojos ya estaban catalogando las lesiones de Crane,
Su formación médica se hizo cargo. Aunque debo decir que cuando recibí su transmisión, no me sorprendió del todo. Sorprendido. La boca de Alex se curvó en una sonrisa irónica cuando llegó hasta ellos. Siempre tuviste talento para encontrar personas que necesitaban salvación, especialmente aquellas que no la pedían. Las palabras golpearon a Crane como un golpe físico, llevándolo 2 años atrás, a otro planeta, a otra crisis. La estación minera en Kepler 440, 2b, donde un mal funcionamiento del reactor había atrapado a 60 trabajadores en los pozos profundos. La empresa los había descartado como pérdidas aceptables. Pero Crane había pasado 3 días arreglando aparatos respiratorios y sistemas de elevación, negándose a abandonar a personas que habían perdido la esperanza de ser rescatadas. Alex también había estado allí, parte del equipo médico de emergencia que había tratado a los supervivientes cuando Crane finalmente los llevó a la superficie. Deshidratados, hipotérmicos, convencidos de que iban a morir en la oscuridad, pero vivos porque un ingeniero testarudo no podía alejarse de las voces que llamaban en las profundidades. Eso fue diferente, dijo Crane en voz baja. ¿Lo fue? La mirada de Alex se dirigió a Serena, observando su armadura maltrecha y los signos obvios de enfermedad sistémica. Déjame adivinar. Ella te dijo que la dejaras, probablemente más de una vez. Pero te quedaste de todos modos, porque eso es lo que eres. Crane sintió que el calor subía a sus mejillas. Ella me salvó la vida, más de una vez. Estoy seguro de que lo hizo, y estoy igualmente seguro de que ella nunca te pidió que le salvaras la suya a cambio. Alex se arrodilló junto a Serena, sus manos moviéndose con competencia profesional mientras comenzaba su examen. Tienes un don, Crane. Escuchas los gritos de ayuda que la gente está demasiado orgullosa o demasiado rota para expresar. Y esta debe ser tu compañera, continuó Alex, su voz suave mientras se dirigía directamente a Serena. Ella me salvó la vida, dijo Crane simplemente. Más de una vez. Pero se está muriendo, Alex. Hay algo mal con ella. Una especie de arma biológica que la está comiendo viva desde adentro. Alex se acercó a Serena con los movimientos cuidadosos de alguien acostumbrado a tratar con pacientes traumatizados. No pidió permiso antes de comenzar su examen, pero sus manos fueron gentiles mientras revisaba las lecturas médicas de su armadura y evaluaba su condición a través de los sensores del traje. Es una vieja mutación de guerra, dijo después de varios largos minutos de análisis. Entornos de laboratorio en los que estábamos trabajando. Contramedidas cuando la búsqueda todavía era clasificada. El casco de Serena giró hacia él con precisión mecánica. ¿Contramedidas? Un antídoto, confirmó Alex. Las posibilidades de éxito no son alentadoras. La enfermedad está demasiado bien establecida, demasiado integrada con los sistemas de su cuerpo. Pero existe. Crane sintió que su corazón daba un vuelco. Después de todo lo que habían pasado, después de verla desvanecerse lentamente, a pesar de todos sus esfuerzos, en realidad podría haber esperanza. Pero Serena negaba con la cabeza. No soy digno de que me salven, dijo, con voz plana y mecánica. Llevé a mi gente a una trampa. Les fallé a todos. Crane dio un paso adelante y tomó sus manos acorazadas entre las suyas. Incluso a través de los guantes podía sentir lo fría que estaba, lo frágil que estaba a pesar del volumen del traje. Entonces no soy digno de vivir, dijo ferozmente. Porque si mueres, una parte de mí muere contigo. Y no estoy preparado para eso. Ella lo miró fijamente durante un largo momento y él deseó desesperadamente poder ver su rostro. Finalmente, comenzó el lento proceso de quitarse el casco. Cada sello se desconecta con un suave silbido de ecualización. No estoy preparado para eso. Ella lo miró fijamente durante un largo momento y él deseó desesperadamente poder ver su rostro. Finalmente, comenzó el lento proceso de quitarse el casco. Cada sello se soltó con un suave silbido de presión igualadora. Cuando finalmente fue revelada, su rostro estaba surcado de lágrimas.
las primeras que la había visto derramar. Dejaron huellas limpias a través de la suciedad y el cansancio, haciéndola parecer más joven y humana de lo que jamás la había visto. «Está bien», susurró. «Muy bien». El proceso de quitarse la armadura fue como ver a alguien mudarse de piel. Cada pieza se desprendió lenta y cuidadosamente, revelando más de la mujer escondida bajo el caparazón del guerrero. Sin el grueso del traje, parecía increíblemente frágil. Todos ángulos agudos y espacios huecos donde debería haber estado el músculo. Pero ella también era, sin lugar a dudas, hermosa. No de la forma en que las revistas de moda o los vídeos de entretenimiento definen la belleza. Pero en la forma en que sobrevivieron, las cosas eran hermosas. Las cicatrices se convirtieron en historias escritas en la piel y la debilidad se convirtió en una especie de honestidad que era más rara que la fuerza. «Ahora lo ven todo», dijo, parándose frente a ellos en ropa interior sencilla. Cada defecto y vulnerabilidad a la vista. «Sí», respondió Crane. Su voz era firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarlo. «Y sigue siendo la persona más hermosa que he visto en mi vida». Entonces se rompió, después de años de lágrimas contenidas, y finalmente encontró la liberación. Alex le administró la inyección mientras ella lloraba. El antídoto entró en su sistema sin nada más dramático que un breve pinchazo. Pero Crane pudo ver la esperanza en los ojos de Alex. El cauteloso optimismo de un médico que pensaba que su paciente podría tener realmente una oportunidad. «Ahora esperamos», dijo Alex, poniéndose sobre sus talones. «¿El tratamiento funcionará o no? No hay nada más que podamos hacer excepto monitorear su progreso y esperar que su cuerpo pueda recordar cómo curarse a sí mismo». Crane se sentó a su lado mientras ella caía en el primer sueño tranquilo que la había visto tener. Su respiración todavía era dificultosa, pero había algo diferente en ello. Quizás menos desesperados. Más bien alguien descansando que alguien muriendo. Él tomó su mano y observó el constelaciones alienígenas giran sobre su cabeza, contando los latidos del corazón y midiendo la respiración y negándose a permitirse pensar en el fracaso. 3 semanas después, entró descalza y vestida con ropa civil sencilla en la plataforma de observación del centro médico. Su cabello, limpio y suelto sobre sus hombros, reflejaba la luz del sol artificial como oro hilado. Las venas azules todavía eran visibles debajo de su piel, pero ya no parecen fracturas de mármol. Parecen ríos que alimentan la vida detrás de ella. Regresar a tierras azotadas por la sequía. «Ahora sueño», dijo, uniéndose a él en la barandilla que daba a los jardines de las instalaciones. «Sueños reales, no visiones febriles, y no hay dolor en ellos». «Eso significa que te estás curando», dijo Crane, aunque ya lo sabía al observarla estas últimas semanas. El cambio había sido gradual pero inconfundible. El color había regresado a su piel, la fuerza regresaba a los músculos desgastados y la terrible fragilidad abandonaba sus movimientos. Se giró para mirarlo y en sus manos había un peso familiar, su vieja armadura comprimida en un pulcro bulto que de alguna manera parecía más pequeño y menos amenazante de lo que recordaba. «Ya no tengo que usar esto», dijo, sosteniéndolo entre ellos como una ofrenda. Él tomó su mano libre, maravillándose por el calor de su piel, el pulso constante bajo sus dedos. «¿Qué quieres hacer con él?» Se quedó en silencio durante un largo momento, contemplando la armadura que había sido a la vez prisión y protección durante tantos años. «Quiero enterrarlo», dijo finalmente, «no destruirlo. Me salvó la vida demasiadas veces para eso, pero quiero dejarlo en paz. Déjalo dormir en la tierra como el guerrero que solía ser». Encontraron un lugar en el jardín conmemorativo de las instalaciones, debajo de un árbol que Alex les había dicho que era nativo de la tierra, traído aquí como una plántula y nutrido hasta convertirlo en algo que podría sobrevivir en un suelo alienígena. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Crane utilizó sus herramientas de ingeniería para cavar la tumba, con movimientos cuidadosos y deliberados a pesar de la muleta que todavía necesitaba para su pierna lesionada.
Serena se arrodilló junto al agujero y pasó los dedos por cada pieza de la armadura por última vez. «Fuiste fiel, ella», susurró a la medalla, su voz cargaba el peso de una oración fúnebre. «Me cargaste cuando yo no podía cargarme a mí mismo. Me protegiste cuando ya no me quedaban fuerzas para protegerme. Me hiciste fuerte cuando había olvidado lo que significaba la fuerza». Colocó cada pieza en la tierra con reverente cuidado. La placa pectoral que había monitoreado su corazón fallando. Los guanteletes que habían estabilizado sus manos temblorosas. El casco que había ocultado sus lágrimas de un mundo que esperaba que los guerreros fueran inquebrantables. La visera entró al final. Ese espejo oscuro que había reflejado tanto dolor y miedo y finalmente esperanza. Lo cubrieron juntos, amontonando tierra oscura sobre metal pulido hasta que no quedó nada más que un pequeño montículo debajo del árbol alienígena. Serena colocó una sola piedra blanca encima. Una tradición de su mundo natal, explicó, marcando la tumba de un guerrero que había muerto con honor. ¿Es eso lo que es esto?, preguntó Crane. Una muerte. No, dijo, poniéndose de pie y sacudiéndose la tierra de las manos. Es una transformación. El guerrero está muerto, pero la mujer vive. A la mañana siguiente, abandonaron las instalaciones juntos mientras el amanecer artificial pintaba el cielo en tonos rosa y dorado. Crane se movía lentamente con su muleta. La herida en su pierna había sanado mal a pesar de los mejores esfuerzos de Alex. Pero no le importaba la limitación. Era un recordatorio de lo que él había sobrevivido, de lo que habían sobrevivido juntos. Serena caminaba a su lado descalza, su ropa civil simple y práctica, pero de alguna manera elegante en su forma muy ordinaria. Llevaba una pequeña mochila con sus pocas posesiones, pero sus manos estaban libres de armas o armaduras o del peso del deber de un guerrero. El transporte que los llevaría a la siguiente estación orbital esperaba en la plataforma de aterrizaje, pero ninguno de los dos se apresuraba hacia allí. Habría tiempo para destinos más tarde, tiempo para nuevos mundos y nuevos propósitos. Respondió, sujetó la muleta y acompañó su ritmo al de ella. Juntos, sonrió. Esa expresión plena y genuina que aún transformaba su rostro por completo, borrando años de dolor y reemplazándolos con algo que ahora definitivamente era alegría, ya no solo la posibilidad de tenerla. Detrás de ellos, las torres de las instalaciones médicas captaban la luz como lanzas lanzadas al cielo de la mañana. Delante, el transporte esperaba con las puertas abiertas y los motores calentándose. Y entre el pasado y el futuro, dos supervivientes caminaron hacia lo que vendría después. El guerrero estaba muerto, enterrado bajo suelo extraño y tierra nativa. Pero la mujer vivió y aprendió a soñar de nuevo, y caminó descalza hacia el amanecer junto a alguien que la había oído pedir ayuda en silencio cuando ella misma no podía expresarlo. A veces, pensó Crane mientras llegaban al transporte y sentía la mano de Serena deslizarse en la suya. Los comienzos no fueron suficientes. A veces lo eran todo.